Hola compañeros, buenos días. Hoy hablaremos sobre el uso del Tangram. El Tangram es una herramienta para desarrollar la visualización, las habilidades de reproducción y construcción. Recordemos que el Tangram es un rompecabezas geométrico, el cual nos puede ayudar muchísimo en las escuelas primarias. Ahora vamos a trazar nuestro propio Tangram con solo 4 pasos sencillos. Vamos a trazar en nuestra hoja en blanco un cuadrado de 16 centímetros por 16 centímetros. Una vez trazada nos quedará de esta manera. Vamos a dividir este cuadro en cuadros de 4 centímetros cada uno, tal y como se muestra en la imagen. Una vez trazada nuestros cuadros de 4 centímetros, aprovechando las guías que dibujamos en el paso anterior, ahora dibujamos con el lápiz de manera intensa las nuevas líneas tal y como se muestra en la siguiente ilustración. Tomaremos nuestra regla y marcaremos las puntas . Quedará justo de esta manera. Ahora toca recortar las piezas que hemos dibujado ayudados de una tijera o cúter. Nos tienen que salir 7 piezas denominadas TAS, 2 triángulos grandes, uno mediano, 2 triángulos pequeños, un cuadrado y un romboide. En primero de primaria se empiezan a conocer las figuras geométricas y para ello pues más que viene el uso del Tangram para conocer las figuras geométricas y los diferentes tamaños. En primer grado de igual manera también se les deja experimentar, se les da el juego geométrico para que ellos experimenten y empiezan a formar figuras de cual ellos gusten. Es decir, para que se vayan dando cuenta que al pegar 2 figuras o 2 piezas del Tangram, que son figuras geométricas, forman otra figura geométrica y así sucesivamente. En segundo de primaria se empiezan a ver un poquito más la complejidad para ellos, es decir, el uso del Tangram se utiliza para que vayan conociendo de igual manera las formas, pero también para que se vayan dando cuenta que al utilizar las formas, en este caso las piezas del Tangram, pueden formar una figura con ello. Y para ello es muy necesario entregarles una hoja donde ellos puedan representar o reproducir la figura que se encuentra, es decir, la mariposa, tratar de hacerlo junto con el uso del Tangram. En tercer grado de primaria se empiezan a ver un poquito más complejas las actividades. En segundo sí veían la actividad del Tangram utilizando las imágenes, viéndole dónde va cada pieza y dónde colocarlo y de qué manera colocarlo. En tercer grado y es un poquito más difícil, ¿no? Se le va asumiendo un poquito más dificultad. Es decir, en tercer grado se les muestra las siguientes imágenes, que son imágenes en negro. Y ellos van ya buscando cómo va la forma, dónde va cada pieza del Tangram, cómo van a poder formar las figuras sin ningún tipo de ayuda. De igual manera también es muy complejo decirles que no hay que ponerles actividades muy difíciles o imágenes muy difíciles que a ellos se les pueden complicar. Hola, estamos hablando sobre lo que es el Tangram. En cuarto grado lo que se ve del Tangram es que vamos a ver primero con cuántas figuras está formado el Tangram. Aquí si podemos observar nos damos cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Esto es un romboide y un cuadrado, o sea que son 7 figuras geométricas que conforman el Tangram. De igual manera que van clasificando de nueva cuenta, preguntándoles la conformación que tiene el Tangram. Otra pista es que ven lo que son las semejanzas. Una de ellas son los triángulos. Ahora les voy a mostrar uno. Aquí nos podemos dar cuenta que tenemos triángulos iguales. Acá y acá. Quiere decir
para que sean semejantes. Acá les muestro 3 puntos, tienen que ser de la misma forma, tienen que tener los mismos ángulos y la misma proporción. En quinto grado, pues ya vamos un poquito más a lo que son las figuras. Ya empiezan a formar figuras como les puedo mostrar acá, que es un toro, ya podrían formar un pescado, un cisne, en fin, con el Tangram se pueden hacer diferentes figuras. Es lo que ellos ya van empezando a analizar, aunque sí ya tienen un poquito más de conocimiento y pues a algunos se les puede facilitar y unos que a otros pues se les dificultará, ya que pues por ejemplo no se les dará en sí la figura y que ellos vayan analizando, sino que van a usar sus propios métodos para que ellos puedan llegar a lo que es, por ejemplo, el toro. Otra, lo que les puedo mostrar de lo que ven es, por ejemplo, se le podrían asignar lo que son 3 figuras geométricas. Solo van a manejar estas 3. Y una de la que es el grande. Por ejemplo, les podemos decir, me van a formar esta figura de un triángulo, pero simplemente usando estas 3. Ellos lo que tienen que hacer es utilizar su imaginación, utilizar su creatividad. Bueno, en sexto grado de igual forma también se analiza lo que son las figuras, pero ya un poquito más entran a lo que van analizando el perímetro y el área. O sea que de una figura van sacando fórmulas y van analizando las medidas y todo. El geoplano. ¿Qué es el geoplano? El geoplano es un recurso didáctico para la introducción de gran parte de figuras geométricas. Es un tablero del que sobresalen algunas piezas. Estas piezas sobresalientes se enganchan gomas que nos permiten representar figuras geométricas. Podemos utilizar gomas o ligas de colores o de un solo color. ¿Por qué es importante que se representen de colores? Para que los alumnos puedan identificar claramente cuáles son las figuras geométricas. Es un instrumento manipulativo y visual. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que el primer acercamiento que nosotros tenemos hacia la geometría es visual. Cuando el docente le enseña al alumno un material didáctico, un recurso, el primer acercamiento que el alumno tiene es visual. El primero mira el objeto. Nos da la oportunidad de que es manipulativo, que el alumno puede manipular. El alumno puede crear con el tablero. El alumno puede ser autónomo e ir explorando sus conocimientos geométricos. Él puede formar distintas figuras. Como sabemos, en los grados inferiores no podemos marcar actividades difíciles, entonces podemos implementar en la tabla, que es como esta. Los puntos negros son las piezas sobresalientes. Entonces, en los grados inferiores podemos implementar que los alumnos realicen una casa en primero y segundo, que ellos realicen una casa, que se imaginen cómo pueden crear y representar una casa en la tabla con las ligas. Les podemos dar ligas de colores. Entonces, tal vez el alumno crea algo como esto. Es muy importante que nosotros, después de que el alumno haya creado su casa, les podamos explicar cuáles son las figuras que contienen, porque ellos aún están en el acercamiento acerca de los conceptos geométricos, aún están aprendiendo. Y nosotros somos los encargados de brindarles los conocimientos. Entonces, aquí el alumno ya va manipulando y creando figuras, que es muy importante que el alumno empiece de esta manera. Ya por ejemplo en tercero, que es en donde comienza el camino de la complejidad de aprender, entonces podemos aumentar la dificultad poniendo que ya al momento de crear las figuras nos diga qué figuras son, cuántos lados tiene la... En cuarto grado, el geoplano nos puede ser de gran ayuda para la clasificación de triángulos con base en la medida de sus lados y ángulos. Para la identificación de cuadriláteros que se forman al unir dos triángulos. Para la clasificación de cuadriláteros con base en sus características, lados, ángulos
diagonales, ejes de simetría, etc. O inclusive para la comparación de superficies mediante unidades de medida no convencionales, retículas, cuadrados o triangulares, por recubrimiento de la superficie con una misma unidad no necesariamente cuadrada, etc. Para el cálculo aproximado del perímetro y de las áreas de figuras poligonales, mediante diversos procedimientos, como reticulados, yuxtaponiendo los lados sobre una recta numérica, etc. Para la construcción y uso de fórmulas para calcular el perímetro y el área del rectángulo. En quinto grado, con la ayuda del geoplano, lograremos la identificación de rectas paralelas, secantes y perpendiculares en el plano, así como de ángulos rectos, agudos y obtusos. La localización y trazo de las alturas en diferentes triángulos. La reproducción de figuras usando una cuadrícula en diferentes posiciones como sistema de referencia. La descripción oral o escrita de rutas para ir de un lugar a otro. Construcción y uso de una fórmula para calcular el área de paralelogramos, rombo y romboide. Para la construcción y uso de una fórmula para calcular el área del triángulo y el trapecio. Y para la construcción y uso de una fórmula para calcular el perímetro de polígonos, ya sea como resultado de la suma de lados o como producto. En sexto grado, aumentaremos el nivel de complejidad y lograremos que los alumnos identifiquen los ejes de simetría de una figura, poligonal o no, o figuras simétricas entre sí, mediante diferentes recursos. La elección de un código para comunicar la ubicación de un objeto en una cuadrícula. El establecimiento de códigos comunes para ubicar objetos. La representación gráfica de pares ordenados en el primer cuadrante de un sistema de coordenadas cartesianas. Y para el cálculo de distancias reales a través de la medición aproximada de un punto a otro en un mapa. A través de la diversidad de actividades propuestas con un geoplano, se pretende que el docente y los alumnos accedan al conocimiento de las propiedades que van a permitir desarrollar razonamientos para resolver los problemas y justificar así las soluciones. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hoy les vengo a hablar sobre la papiroflexia. Para empezar, ¿qué es la papiroflexia? La papiroflexia es el arte de hacer figuras de papel como esta. Las personas que desarrollan la papiroflexia ejercitarán su concentración y atención. Es una de las actividades más aconsejables para los niños y niñas porque mantiene activa su inteligencia y ayuda a desarrollar su memoria. Esto es de gran ayuda al momento de realizar nuestras actividades en las primarias. Dependiendo del grado en el que está el alumno, dependerá de igual forma el nivel de complejidad que vamos manejando con respecto a la papiroflexia. Veamos un poquito más al respecto con el siguiente ejemplo. Podemos hacer un perrito con una hoja de papel. Tenemos nuestra hoja de papel, hacemos nuestro primer doblez, que sería el siguiente, marcamos el segundo doblez para tener nuestra referencia, hacemos dos orejitas y al final una naricita. Y ahora el niño podrá usar su imaginación para ponerle las características que sean de su agrado, ya sea dos ojos, una nariz, manchitas, etc. Ahora nos podemos un poquito más al respecto el uso que le podemos dar en las escuelas primarias. Dividiremos los grados en dos grupos. Primero, segundo y tercero formarán el grupo menor. Y cuarto, quinto y sexto, el grupo mayor. En el grupo menor, la papiroflexia nos puede servir para diferenciar atributos y propiedades de objetos tridimensionales. Aquí los niños podrán manipular las hojas con su ayuda.
El siguiente es dibujo y describo cuerpos y figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños. El siguiente es reconozco nociones de horizontal, vertical y paralelismos perpendiculares en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia. Represento el espacio circuncidante para establecer relaciones espaciales. Reconozco y valoro simetrías en distintos aspectos del arte y el diseño. Reconozco congruencias y semejanzas entre figuras, ampliar y reducir. Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales. Y por último, desarrollo habilidades para relacionar direcciones, distancia y posición en el espacio. Ahora que ya vimos en los grados menores, pasemos ahora a los grados mayores. En los grupos de cuarto, quinto y sexto, se es de gran ayuda la papiroflexia, porque comparo y clasifico objetos tridimensionales de acuerdo con componentes, caras, lados y propiedades. Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes, ángulos y vértices, y características. Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, figuras, puntas, esquinas en situaciones estáticas y dinámicas. Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales. Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre figuras. Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas. Conjeturo y verifico los resultados de aplicar transferencias a figuras en el plano para construir diseños. Y por último, construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar el proceso contrario en contexto de arte, diseño y arquitectura. Por lo tanto, es indispensable desarrollar dinámica y creativamente los contenidos geográficos dentro de la aula de clase para los estudiantes puedan alcanzar habilidades cognitivas relacionadas con el pensamiento espacial que les permite comprender las formas de resolver problemas, apropiarse del lenguaje matemático y encontrarse sentido al conocimiento que aprenden. Gracias. Hola, el maestro Pedro les acaba de explicar qué es la papiroflexia o el origami. Ahora dime, ¿recuerdas qué era? Bueno, ahora te toca a ti hacer una figura de origami, cualquier figura que gustes, ya sea un animal o un objeto. Lo importante aquí es que desarrolles la destreza de poder combinar las figuras geométricas y las diagonales al momento de descubrir un tema de geometría. Te invitamos también a que nos describas cada una de las figuras que involucraste al momento de realizar tu figura. Si necesitas un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, un círculo, no importa cuáles fueron y cuántas, descríbenos cada una de ellas. Recuerda que el origami no es necesario que gastes mucho. Con una simple hoja puedes hacer una gran figura. Te invitamos a que nos compartas tu figura y los objetos y las formas que involucraste dentro de ella.